dialogando con el padre en Raúl Sánchez. Hay una película bastante interesante de los años 60 del cine mexicano llamada El Padrecito, protagonizada por Mario Moreno Cantinflas. Cantinflas. Yo creo que muchos de nosotros ya la hemos visto, es bastante divertida, pero trae una enseñanza interesante. Me gusta esa parte del diálogo dentro de la película, el diálogo que se suscita entre Cantinflas, el padrecito, y Don Silvestre, el gamonal del lugar, del pueblo. Un hombre lleno de dinero, un hombre que maneja a la población como él quiere, donde tiene un hijo malcriado y una serie de secuaces que le secundan todas sus fechorías y sus malos manejos, pero todo a favor de él, por eso tiene dinero. Entonces el diálogo que se suscita entre el curita, el padrecito Cantinflas y Don Silvestre es sobre la educación. ¿Por qué no hay escuelas allí en el pueblo? Y entonces Don Silvestre dice, pues, por la sencilla razón de que no es necesario las escuelas porque la gente ya está acostumbrada a que tiene que trabajar, cultivar la tierra, criar los animales, y para eso crecieron y ahí están felices y no les hace falta cultivando sus tierras. Entonces Mario Moreno Cantinflas, el padrecito, le dice, ¿sus tierras o las suyas? En términos generales, a Don Silvestre le interesaba que el pueblo estuviera en la completa ignorancia porque la escuela abre la mente y el entendimiento. Y empieza a mostrar que el mundo no es como nos lo pintan y como nos quieren hacer ver algunos que tienen poder como Don Silvestre. Y hay muchos Don Silvestres en el mundo que tienen mucho poder, mucho dinero, y en la medida que el pueblo no se eduque, no se forme, pues mucho mejor. Ahora, la manera que tenía Don Silvestre de que el campesinado, la población de aquel pueblo, no se formara, no se educara, no abriera el intelecto, era no tener escuelas. Hoy no se puede hacer eso de acuerdo a los Don Silvestres que existen en el mundo. Entonces, como lo que hay es escuelas y hay academia y hay universidades, centros de educación, de formación, hay libros, hay bibliotecas, hay internet, ese internet que forma, que educa. Entonces, estos Don Silvestres, ¿qué tuvieron en su mente para evitar que la gente piense? Don Silvestres han existido durante toda la humanidad. Y por lo general, esos Don Silvestres tienen mucho dinero y están asesorados por personas inteligentes que saben cómo manejar la masa, el común de las personas. Como hoy hay centros de educación, de formación, universidades, colegios, academia, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rebajar esa formación, esa academia, el intelecto, rebajarlo. ¿Y cómo rebajar? Pues simplemente adobar la época que estamos viviendo. Hoy se habla de un posmodernismo que está pasando ya a otro plano. Pero sin embargo, el posmodernismo es la manera de pasarla bien, de disfrutarla bien, uno de los brazos del posmodernismo, ¿no? De disfrutarla bien, de disfrutar, de gozar, de la recreación, de lo funny, de lo fan. Porque a la gente hoy en día no le gusta cargar cruz, responsabilidades, sino todo es fan. Buscan la fiesta, tratan de que llegue prácticamente el viernes rápido, parece emborrachar, ¿no? Y pasar de viernes a sábado. Y mucha gente ya empieza a decir el jueves, por no decir el viernes, ¿no? O empecemos vamos a tener un fin de semana chiquito desde el viernes, entonces desde el miércoles empezamos ya a tener un jueves y después un viernes y el sábado, porque todo el mundo quiere es pasarla bien.
Eso es los estragos del posmodernismo, el disfrute, el goce, la alegría, el esparcimiento, nada que entre aquí, no, nada que entre aquí. Entonces, con ese colchón, ¿no?, de base, pues los don Silvestres de este mundo, pues han decidido llenar la cabeza de las personas con la mayor desinformación que recrea. Videos por el Facebook, videos por el YouTube, porque esas dos plataformas pues son las que están llevando la vanguardia, porque muestran lo que la gente quiere experimentar hoy, el audiovisual. La gente de hoy en día no lee, o si no, ¿cuántos libros usted ha leído en estos 9 meses? ¿Cuántos libros? Si ha leído uno, pues está muy mal. La gente no lee. ¿Será usted uno de ellos? Entonces, ¿qué es lo que usted recibe a través del televisor, a través de esas pantallas llamada tablet, llamada o iPad, o iPod, o iPhone? Todo este tipo de elementos de tecnología, ¿no?, donde tenemos una gran pantalla donde nos escupen una serie de información, de desinformación y de recreación que en lugar de estructurarnos la cabeza, nos distrae, nos disipa, porque nosotros estamos cansados de este mundo tan cruel, porque los don Silvestres se han encargado de crear este mundo. Entonces, métale novelas, métale fútbol, métale pornografía, métale chistes, métale moda, métale culinaria, métale un montón de cosas para atiborrarle a usted la mente de pura recreación que no forma, que no educa, pero sí lo distrae. Eso es el mundo de hoy. Entonces, así las cosas, desde hace un buen tiempo empezaron a polular una serie de leyendas negras en contra de la iglesia. Una de ellas es sobre la Inquisición. La Inquisición. ¿De dónde salieron esas leyendas negras? ¿Quiénes fueron los gestores de esas leyendas negras? ¿Quiénes fueron los don Silvestres de esas leyendas negras para maleducar, desinformar a la gente? ¿Y cómo así poder desarticular la verdad, la palabra de Dios? Entonces aparecen las leyendas negras en contra de la Iglesia Católica que lleva la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Y por qué? Porque el que fundó esta iglesia es la verdad, que es Cristo Jesús, que se dice que yo soy el camino, la verdad. ¿Ven? Entonces, ¿cómo desajustar a la verdad? Pues hombre, nos inventamos unas leyendas negras, es decir, unas mentiras, unos cuentos que desacrediten a esa iglesia que tiene la verdad y la vamos a mostrar como una gran mentirosa. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? A ver, la Inquisición. ¿Y eso cuándo empezó? Más o menos. Eso en el año 1700, final del siglo XVIII con el siglo XIX y ese siglo XX. Pero estuvieron un trabajo bien interesante. ¿Quiénes? Pues los libres pensadores. Toda esta realidad, especialmente de los franceses, Montesquieu, Diderot, Rousseau, ¿no? Todos estos hombres, Robespierre, todos así en su época, todos coetáneos, entonces empezaron a lanzar, y a otros ingleses por ahí también, entonces a lanzar leyendas negras. ¿Cómo desacreditar a la Iglesia Católica? Entonces inventaron el cuento de la Inquisición. La Inquisición, esos hombres malvados, cartujos, con sus hábitos, ¿no? Y con todos esos potros de tormentos para aniquilar, para estirar, para forzar a que esos herejes desgraciados dijeran la verdad, ¿no? Pero eso sí no toca nada la Inquisición calvinista, eso sí, pero que fue peor que la inventada, ¿no?, de nosotros, la Inquisición española. Eso se regaron litros de tinta
con todo ese invento. De hecho, en nuestros colegios, en nuestras escuelas, eso fue lo que nosotros recibimos. Y como siempre, estaba el típico profesor de filosofía o historia, esos desgarbados con gafas así, con pelo desbaratado, ¿no? Y habla, hermano, pues lo que pasa es que hay que evitar el contexto de la historia. Porque nos hemos dejado embadurnar por aquellas realidades y estructuras, ¿no?, económicas que hacen que el pueblo sea sometido y sea profundamente envenenado por grandes mentiras. Por ejemplo, la Iglesia Católica siempre ha tenido el poder porque es una mafia, ¿no? Entonces recordamos lo que fue la Inquisición. Entonces, todo el mundo come cuento a esas personas y aplauden. Y hay libros, ¿no?, que desacredita la Iglesia Católica. Me gustaría que usted cogiera un buen libro, ¿no?, sobre la Inquisición y supiera qué es eso. Otra maravilla de leyenda negra, ¿no? Que aquí llegaron los dominicos y llegaron los franciscanos y llegaron los jesuitas con espada y cruz para meter el evangelio a la fuerza y rezas el Padre Nuestro, te atravesamos la espada. Y entonces aquí todo esto era un encanto, los indígenas, la parte de México, especialmente los indígenas, ¿no? Ese hombre como un Adán, como un Tarzán, con su mujer, con sus hijos, viviendo en el bohío, pescando en el río, cuando llegaron esos blancos europeos a meter a la fuerza el evangelio, a violar a sus mujeres y a robarse el oro para irse por allá. Y los mataron, los aniquilaron. Eso es una leyenda negra de la conquista. Pero esa es la desinformación que hemos tenido. Y nos hemos metido ese cuento. Que a Galileo Galilei lo colgaron, lo quemaron en la hoguera. Puro cuento. Murió en su cama muy tranquilo, lleno de amistad con la iglesia. ¿De dónde sacan toda esa porquería? Ahora que el comunismo, que es una cosa maravillosa, que es un sistema político, económico y social estupendo, es la panacea, es el paradigma donde todos los pueblos tienen que llegar a experimentar la realidad, donde todos vamos a ser iguales, donde todos vamos a tener toda una serie de cosas iguales, todos iguales, no va a haber malos, no va a haber malos ni buenos, ni ricos ni pobres. Eso se va a acabar por este sistema. Ármese, compañero, para acabar con esa a oligarquía, es una serie de estupideces. Mire cómo está Venezuela, mire cómo está Cuba, mire que la Unión Soviética, la ex Unión Soviética se acabó. ¿Y ahora qué es lo que queda? Ahora existe otra realidad de marxismo, de comunismo, de izquierdismo, que es cultural, no económico. Pero nos han venido vendiendo de manera muy barata todas esas realidades y la gente, oh sí, sí, oh sí, oh sí, claro, no es que la iglesia es una desgraciada, no, no sé si no es que el capitalismo es una cosa, bla, no, es que los comunistas... Estamos así. Entonces esos don silvestres no quieren que usted se ilustre. Esos don silvestres quieren que usted dure horas y horas viendo pornografía, horas y horas viendo fútbol, horas y horas viendo novelas, horas y horas viendo recetas de cocina, horas y horas viendo cómo se forma el cuerpo, horas y horas viendo cómo el gurú tal le enseña a hacer yoga, horas y horas metidos en esas pantallas que nos están envolviendo de una manera radical la inteligencia. Ahora, tampoco vamos a hacer las leyendas rosas, ¿no?, de que la iglesia toda ha sido una maravilla y que todos los papas han sido santos, porque tampoco se trata de eso. Se trata de que usted no se deje envolver por los nuevos don silvestres. Y si usted se acuerda bien de esa película de Cantinflas, se le pudo quitar el poder a ese hombre sinvergüenza, que solamente estaba mirando su propio ombligo y le importaba muy poco el pueblo, que ni siquiera tenía escuelas. Hoy existen muchos don silvestres que juegan con la ignorancia del pueblo. Todos esos políticos corruptos que hay, toda esa mafia que está por allí gobernando,
y que está haciendo leyes que van en contra de la misma dignidad de la persona humana, usted vaya y vota y marca este. Hasta la iglesia se ha visto impregnada de esos don silvestres porque no sabe qué hacer con el presidente de los Estados Unidos y con aquellos gobernantes que favorecen la interrupción. Porque tienen poder, porque son don silvestres. Y en la iglesia también hay unos don silvestres con mitra, y en la política existen unos don silvestres con corbata. Y en la mitad está el pueblo sometido que no sabe qué hacer. Pues si usted se forma, se instruye, lee y deja de ver tanta idiotez en esas pantallas, usted va a ser un buen católico. Mientras tanto, no. Si usted quiere vivir su cristianismo cómodo en su sillón, usted lo puede hacer. Don Silvestre lo dominó. Mi bendición para todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca por siempre. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.